Dicen que antes del tiempo, cuando aún no existía la forma, el universo respiraba en un silencio eterno. No había luz ni sombra, solo éter, el suspiro primordial, la esencia que dio origen a todo lo que fue, es y será. De ese suspiro nació el movimiento, y del movimiento, la vibración. Así, los dioses moldearon el principio de la creación. Pero lo que pocos saben es que aquel conocimiento fue sellado, oculto en un manuscrito prohibido, escrito no con tinta, sino con la energía misma del cosmos. Ese manuscrito, llamado éter, no era un libro común, era un portal, un código viviente que contenía la sabiduría que los mortales jamás debían poseer. Se decía que quien lo leyera no solo entendería el lenguaje de los dioses, sino que también vería el verdadero rostro de la existencia. A lo largo de los siglos, muchos lo buscaron. Reyes, sacerdotes, sabios y herejes. Algunos se perdieron en el intento, otros desaparecieron sin dejar rastro. Porque el éter no se deja hallar por curiosidad o ambición, sino por propósito. Solo el alma que haya aprendido a escuchar el silencio del universo puede sentir su llamado. Y así comienza nuestra historia. En una noche en que el cielo parecía murmurar secretos y las estrellas titilaban como si custodiaran algo más que luz, fue entonces cuando él lo escuchó. Un susurro que no provenía del mundo exterior, sino del interior mismo del alma. Un llamado antiguo, un eco perdido en la eternidad, el llamado del éter. Y sin saberlo, aquel hombre estaba a punto de abrir el manuscrito que los dioses habían prohibido al ser humano. Mucho antes de que los hombres caminaran sobre la tierra, los dioses habitaban el reino del pensamiento puro. Eran conciencias luminosas, tejidas de armonía y fuego. No conocían el miedo, pero temían una sola cosa: el desequilibrio. En su infinita sabiduría, comprendieron que todo poder sin conciencia se transforma en destrucción. Y fue entonces cuando Anur, el dios del origen, decidió sellar el conocimiento supremo dentro de un códice de energía, un espejo del universo al que llamó éter. Allí depositó los secretos de la creación, la palabra que despierta la materia, la vibración que da forma al alma, y la clave que une lo visible con lo invisible. Pero el éter no podía permanecer sin custodio. Por ello, los dioses lo confiaron a los guardiantes del alba, entidades de luz que juraron mantenerlo oculto hasta que la humanidad estuviera preparada para comprender su contenido sin corromperse por él. Sin embargo, no todos los dioses aceptaron aquel decreto. Algunos creyeron que el hombre debía conocer su origen, que solo a través del conocimiento podría alcanzar la plenitud del espíritu. Entre ellos se alzó Helión, el portador del fuego divino, quien desafió el mandato y descendió a la tierra llevando consigo un fragmento del éter. Ese acto cambió el curso del cosmos. Los cielos se abrieron en tormentas de fuego y luz, y los dioses sellaron la tierra con un velo invisible, el manto del olvido. Desde entonces, la humanidad perdió la memoria de su divino linaje, pero el fragmento de Helión sobrevivió, oculto entre arenas antiguas, protegido por el eco de su promesa. Cuando los hombres vuelvan a mirar al cielo buscando su origen, el éter se revelará de nuevo, y esa promesa está a punto de cumplirse, porque aquel hombre que escuchó el llamado ya camina hacia el lugar donde el tiempo no tiene nombre. El amanecer lo encontró caminando entre montañas silenciosas, donde el viento parecía murmurar nombres olvidados. No sabía por qué había emprendido aquel viaje, ni cómo había llegado hasta allí. Solo sentía dentro de sí una certeza inexplicable. Debía seguir ese llamado que no venía del mundo, sino de algo mucho más profundo. Cada paso lo acercaba a una presencia invisible. A veces creía escuchar voces, pero no eran humanas. Eran susurros antiguos, como si la piedra, el agua y el aire recordaran algo que él había olvidado hace 1000 vidas. En su pecho, el corazón latía con un ritmo diferente, casi sagrado. Podía sentir la vibración del universo moviéndose dentro de él. Y entonces comprendió.
El éter no se buscaba afuera, sino adentro. Aquel manuscrito no era solo un objeto, era una frecuencia, una verdad vibrante que se manifestaba solo cuando el alma estaba lista para verla. Tras días de marcha, llegó a un valle oculto entre montañas negras. En el centro, una puerta tallada en roca cristalina reflejaba la luz del amanecer como si respirara. Sobre su superficie, inscripciones que parecían fluir, cambiando de forma ante sus ojos. No eran letras, sino símbolos vivos, respirando energía. El aire se volvió denso, el tiempo irrelevante. En ese instante, comprendió que había cruzado el umbral entre lo humano y lo divino. No había regreso. De pronto, una voz resonó dentro de su mente, profunda y serena, como el eco de 1000 auroras. Has respondido al llamado, pero antes de leer el éter, debes recordar quién eres. Sus manos temblaron, sus recuerdos se disolvieron como humo. No sabía su nombre, su origen, ni su destino. Solo sabía que el universo lo había elegido y que lo imposible estaba a punto de comenzar. La puerta respiró una última vez y se abrió lentamente, sin sonido. Un resplandor dorado emergió desde dentro, envolviéndolo en una luz cálida y viva. No era una luz que cegara, sino que revelaba. Todo en su interior comenzó a vibrar al unísono con aquel fulgor, como si cada célula recordara su lugar en la melodía del universo. Cruzó el umbral. Y allí, en el centro de una vasta cámara circular, lo esperaba una figura de luz. Su forma era humana, pero sus bordes se desvanecían en destellos. No tenía rostro, pero su presencia irradiaba paz. «Bienvenido, hijo del polvo y del aliento», dijo la voz, sin palabras, directamente en su mente. «Yo soy Orien, primer guardián del alba, custodio del recuerdo y del silencio». El hombre cayó de rodillas, sin entender por qué su alma temblaba entre reverencia y llanto. Orien extendió su mano luminosa y al tocar su frente, una cascada de imágenes inundó su mente. Planetas naciendo, estrellas muriendo, corrientes de energía danzando en espirales infinitas. Vio a los dioses creando mundos con el poder de su palabra. Vio la armonía que sostenía el todo. Y la ruptura, la caída del conocimiento, el exilio del alma humana, el olvido. Orien habló de nuevo. El éter no está perdido, solo está dormido dentro de aquellos que aún pueden escuchar. Pero despertar ese poder exige pureza, no de cuerpo, sino de intención. Si sigues este camino, todo lo que crees ser será disuelto. Solo la verdad permanecerá. El hombre alzó la mirada. En su pecho, el miedo y la esperanza ardían al mismo tiempo. ¿Y si no soy digno?, preguntó. El guardián sonrió con la ternura del amanecer. Nadie lo es. Por eso el éter elige. Y entonces, el suelo comenzó a brillar bajo sus pies, formando un símbolo ancestral. La luz lo envolvió por completo, y su cuerpo comenzó a desintegrarse en millones de partículas doradas. El primer paso hacia la verdad había comenzado. Todo era luz. No una luz que se viera con los ojos, sino que se sentía con el alma. El hombre flotaba entre corrientes de energía que danzaban como ríos de fuego líquido, moviéndose al compás de un ritmo que parecía el latido del propio universo. No había arriba ni abajo, solo la sensación de estar dentro del corazón de algo inmenso y vivo. Su cuerpo, ahora hecho de destellos, vibraba en armonía con esa sinfonía cósmica. Y en medio del resplandor, la voz de Orien volvió a resonar, más profunda, más cercana. Estás dentro del éter. Aquí no existen nombres, ni tiempo, ni destino. Todo lo que fue y será habita en este instante eterno. Observa y recuerda. De pronto ante él se desplegó una visión. Vio el principio del todo, un vacío que cantaba, una oscuridad preñada de posibilidades. De ese silencio brotó una nota, un sonido tan puro que abrió la existencia misma. La vibración se transformó en luz,
y la luz en forma. Así nacieron los mundos, los cielos y las almas. Cada pensamiento de los dioses dio origen a una estrella, continuó Orien, y cada emoción a una vida. La creación no es un acto, sino una respiración. Todo lo que existe exhala y vuelve a inhalar dentro del mismo espíritu. El hombre sintió que comprendía, y al mismo tiempo que se desmoronaba. Su mente humana no podía contener tanta verdad. Lágrimas de luz resbalaron por su rostro mientras su conciencia se expandía. ¿Y los dioses?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde están ahora? Orien guardó silencio un instante que pareció eterno y luego respondió. Los dioses no se fueron. Están dormidos dentro de la humanidad. Cada ser lleva un fragmento del éter, una chispa del principio. Pero los hombres olvidaron mirar hacia adentro y comenzaron a buscar a los dioses en el cielo. Las palabras lo atravesaron como fuego, porque en el fondo sabía que eran verdad. Y entonces, una nueva visión comenzó a formarse frente a él. Una puerta hecha de sombras, latiendo como si esperara ser abierta. El segundo guardián lo aguardaba al otro lado. La puerta de sombras palpitaba frente a él, respirando con un ritmo que imitaba su propio corazón. Era la frontera entre lo que había recordado y lo que aún debía descubrir. Supo, sin necesidad de palabras, que debía atravesarla. Dio un paso y el universo cambió de tono. Todo se volvió más denso, más lento. Estaba en un lugar donde el tiempo se movía en círculos, donde el pasado y el futuro se reflejaban uno dentro del otro como espejos infinitos. A su alrededor flotaban fragmentos de recuerdos, civilizaciones que nacían y caían, rostros olvidados, voces que alguna vez fueron oración. Del centro de ese remolino de memorias, emergió una figura femenina, envuelta en un velo translúcido que parecía tejido de eternidades. Su mirada contenía siglos de sabiduría y compasión. Mos, soy Serafín, guardiana del tiempo y la memoria, dijo con una voz que sonaba como un coro de muchas voces. Custodio los recuerdos que el hombre ha perdido y los que los dioses decidieron borrar. El hombre sintió que su alma temblaba ante ella. En sus ojos veía reflejada su propia vida, cada dolor, cada búsqueda, cada instante de duda. Serafín levantó una mano y el aire se llenó de visiones. Templos olvidados, portales de fuego, juramentos entre dioses y hombres que alguna vez caminaron juntos. Antes del velo del olvido, dijo la guardiana, los humanos conocían el lenguaje del universo. Sus palabras podían sanar, crear o destruir. Pero cuando el éter fue sellado, ese don se durmió en sus almas. Desde entonces, hablan sin comprender que cada sonido moldea la realidad. Él escuchaba y una lágrima de luz cayó de sus ojos. ¿Por qué fuimos condenados al olvido?, susurró. Serafín lo miró con ternura. No fue condena, fue protección. Los hombres aún no estaban preparados para sostener la verdad sin destruirse a sí mismos. El conocimiento sin amor se vuelve abismo. El silencio se hizo sagrado. Y entonces, ella extendió su mano hacia él. Si deseas continuar, deberás recordar tu verdadero nombre, el que pronunciaron los dioses cuando te crearon. El hombre cerró los ojos, y en lo profundo del silencio, una voz interior comenzó a despertar. El silencio lo envolvió. No era un vacío, sino una plenitud insondable. Dentro de él, las voces del mundo desaparecieron y solo quedó un eco, una vibración antigua que parecía venir desde el principio del tiempo. Su respiración se sincronizó con el pulso del universo, y en medio de esa quietud, escuchó su nombre. No era un nombre humano, era una melodía, un sonido que no se pronunciaba, sino que se sentía. Al escucharlo, todo su ser vibró en una frecuencia que hizo temblar los cimientos de aquella dimensión. En un instante, su memoria se abrió como una flor en el amanecer. Vio quién había sido.
No era un hombre perdido, ni un simple buscador. Era Kal, uno de los hijos del resplandor, una chispa del fuego de Helion, enviada a la tierra para recordar a los hombres su origen celestial. Pero en su descenso había olvidado quién era, atrapado por la densidad del mundo y el peso de la materia. Serafín lo observaba con dulzura. «Ahora recuerdas», dijo. «Tú no buscas el éter. Tú eres parte de él. En ti habita la vibración del principio. Eso fue lo que te trajo aquí». Kal sintió que la luz lo atravesaba. Cada fragmento de su ser resonaba con una fuerza nueva, como si una herida milenaria se cerrara al fin. Pero junto con la verdad, vino el peso del recuerdo. La caída, el olvido, el sufrimiento de la humanidad desconectada de su fuente. «Si soy parte del éter», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué lo olvidé? ¿Por qué olvidamos todos?» Serafín bajó la mirada, porque la experiencia de la separación era necesaria. Solo quien ha sentido la oscuridad puede reconocer la luz en toda su pureza. Los dioses no querían esclavos de la verdad, querían testigos de ella. El ambiente vibró con una calma profunda. La guardiana se acercó y tocó su pecho. «Recuerda, Kal, la divinidad no está arriba ni afuera, está dormida en cada corazón. Tu misión no es poseer el éter, es despertarlo». Y al pronunciar esas palabras, la figura de Serafín comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una lluvia de estrellas. Una nueva puerta se abrió ante él, hecha de pura energía azul. El camino hacia el tercer guardián del alba lo esperaba. Kal dio un paso hacia la puerta azul, y el mundo volvió a transformarse. La luz se tornó líquida, y la realidad se curvó a su alrededor como si respirara. Cuando cruzó el umbral, el silencio se quebró por un murmullo profundo, un sonido que provenía no del entorno, sino de su interior. Allí, en medio de un espacio infinito, apareció su reflejo, pero no era su reflejo humano, era una sombra envuelta en fuego, una versión distorsionada de sí mismo. Sus ojos ardían con deseo y temor. Su voz, cuando habló, resonó como un trueno dentro del alma. «¿Crees que has despertado, Kal?», preguntó su sombra. «Aún llevas dentro la ambición de los dioses, el anhelo de comprender lo incomprensible. ¿No ves? Es ese deseo el que destruyó la armonía del principio». Kal retrocedió, pero no había suelo que lo sostuviera. Todo era vacío. Su sombra se acercó, multiplicándose en 1000 figuras que representaban sus vidas pasadas, sus errores, sus juicios, sus miedos. Cada una lo señalaba, acusándolo. «Tú también olvidaste por orgullo. Tú también quisiste ser creador sin ser amor». Las palabras lo atravesaron como espadas. La luz que lo rodeaba comenzó a debilitarse. Sintió como la duda se filtraba en su pecho, apagando la vibración que Serafín había despertado. Entonces recordó su voz. «El conocimiento sin amor se vuelve abismo». Cerró los ojos, respiró, y en lugar de luchar contra la sombra, la abrazó. La luz emergió desde su interior, cálida, compasiva, infinita. Las sombras se disolvieron lentamente, transformándose en destellos que regresaron a su corazón. «Eres parte de mí», susurró. «No puedo negar mi oscuridad, pero puedo amarla». El vacío se llenó de una claridad resplandeciente. El universo mismo pareció sonreír. Una voz, más dulce que todas las anteriores, habló desde la lejanía. «Solo quien ha sanado su sombra puede escuchar el pulso del todo». Kal levantó la mirada. Ante él, flotando entre constelaciones doradas, una figura de pura luz rosada lo esperaba. El tercer guardián del alba acababa de manifestarse. La figura flotaba en el centro de una vasta cúpula de luz viva. No había suelo, ni cielo, ni horizonte. Solo un océano dorado donde cada destello parecía latir con compasión. El aire estaba impregnado de una melodía tan pura que no podía distinguir si venía de fuera o de dentro de él. Kal cayó de rodillas, no por temor,
sino porque su alma reconoció aquello que su mente jamás había podido comprender. La figura lo miraba con ternura infinita, y su voz era como el murmullo del agua cuando besa la orilla del mundo. «Yo soy el Aria, el corazón del universo», dijo. «La vibración que mantiene unidos los mundos, la fuerza que da forma a la creación. No soy un dios. Soy el amor que los dioses olvidaron recordar». Kyle sintió un estremecimiento recorrerlo. Cada palabra resonaba dentro de él, como si abriera puertas dormidas. «Tú buscabas el éter», continuó el Aria. «Pero el éter no se encuentra en el cielo ni en los templos antiguos. Está en el pulso que late en todas las cosas. Es la frecuencia del amor original, la sustancia que mantiene viva la existencia». Ella extendió su mano luminosa, y de su palma brotó una esfera cristalina que contenía galaxias enteras girando en armonía. «Mira», dijo, «esto es la creación. No hay arriba ni abajo, ni principio ni fin. Solo un tejido eterno donde cada alma es una nota de una misma sinfonía». Kyle lloró en silencio. Por primera vez comprendió que la separación era una ilusión, que la guerra entre luz y sombra no era más que el latido de un solo corazón que se busca a sí mismo. El Aria se inclinó y tocó su frente. «Recuerda esto, Kyle. Nada muere. Todo se transforma. El dolor es el lenguaje del crecimiento. Y la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su camino de regreso». El resplandor comenzó a intensificarse, llenando cada rincón de esa dimensión. Kyle sintió su ser expandirse más allá del cuerpo, más allá del pensamiento, hasta fundirse con el pulso de la creación. Y cuando la luz lo envolvió por completo, escuchó la voz de el Aria, suave como un amanecer. «Aún te falta un guardián por conocer, el que mora donde termina la forma y comienza el espíritu». El brillo se volvió blanco absoluto, y de nuevo el viaje continuó. La luz se volvió tan intensa que dejó de ser luz. Era presencia pura, un estado donde ya no existía la forma ni el pensamiento. Kyle flotaba en el corazón de un vacío que no dolía. Allí no había arriba ni abajo, solo una inmensidad silenciosa que lo contenía todo. Por primera vez comprendió lo que era no ser, su nombre, su cuerpo, incluso su recuerdo. Comenzaron a disolverse lentamente, como tinta que se funde en el agua, y en medio de esa desaparición, sintió una paz tan vasta que no podía compararse con nada terrenal. Una voz sin voz resonó desde dentro del silencio. «Eres lo que queda cuando todo lo demás se ha ido». Entonces lo vio, una figura inmensa, translúcida, que se movía con la lentitud de los siglos. No tenía rostro ni forma definida. Era una corriente, una vibración que se extendía en todas direcciones, como si fuera la respiración misma del cosmos. «Soy Naur, el guardián del silencio y la disolución», susurró la voz, que parecía venir de todos los lugares al mismo tiempo. «Custodio el punto donde la creación se repliega en sí misma. Aquí todo regresa a su origen». Kyle intentó responder, pero ya no tenía boca. Su conciencia era una ola que se movía dentro de un océano mayor. «¿Estoy muriendo?», pensó. Y Naur respondió sin palabras. «No mueres, te recuerdas. El fin solo existe para lo que se aferra. Cuando sueltas la forma, regresas al flujo eterno». Kyle comprendió entonces que la disolución no era destrucción, sino regreso. El miedo que alguna vez había sentido ante la muerte, ante el vacío, se desvaneció. En su lugar, una certeza se encendió en su interior. Nada se pierde, todo retorna a la fuente que lo ama. «Tu viaje no es hacia el poder, sino hacia la unidad», dijo Naur. «El éter no fue prohibido para castigar, sino para enseñar el valor de volver». El silencio volvió a expandirse, llenando cada fragmento de existencia. Kyle sintió que su alma se convertía en pura vibración, flotando entre las notas de una sinfonía sin comienzo ni fin. Y en el último destello de esa visión,
una nueva presencia se reveló en el horizonte del infinito. Una llama blanca, más brillante que todas las estrellas. El quinto guardián del alba lo esperaba. Del silencio nació un sonido. No era una nota ni un susurro, sino un pulso vivo, un latido que se expandía como una ola de amor. Kael emergió de la disolución envuelto en una claridad que no provenía de ninguna fuente. Todo brillaba, pero no había luz. Todo cantaba, pero no existía voz. Entonces la llama blanca se transformó en figura. Era un ser sin género, sin límites, hecho de pura conciencia. Cada destello de su cuerpo contenía mundos enteros naciendo y muriendo. Kael cayó de rodillas, si es que aún tenía cuerpo, ante su grandeza. «Soy Lumín, el quinto guardián del alba», dijo aquella presencia. «Soy el reflejo del uno, la chispa que mora en todos los corazones». Kael no sabía si lloraba o si las lágrimas eran parte de la misma luz que lo envolvía. «¿Es esto el éter?», preguntó, temblando ante la inmensidad que lo rodeaba. Lumín sonrió con ternura. «El éter no se encuentra, el éter se recuerda. Es la respiración de Dios, moviéndose a través de ti, a través de todo. Es el lenguaje anterior al tiempo, la esencia que une lo visible con lo invisible». El sonido del universo comenzó a elevarse como un coro sagrado. Planetas, soles, galaxias enteras danzaban al ritmo de esa melodía silenciosa. Kael comprendió que todo, absolutamente todo, era parte de una sola mente que soñaba con conocerse a sí misma. «¿Por qué fue prohibido el éter?», preguntó, con la voz temblorosa de quien ya no busca poder, sino comprensión. Lumín lo miró con compasión infinita, porque la humanidad no estaba lista para recordar su divinidad. Buscaron dominar lo eterno en lugar de abrazarlo, y el conocimiento sin amor se convierte en destrucción. Las palabras resonaron en Kael como un eco que atravesaba todas sus vidas. El éter no era una herramienta ni un secreto. Era la memoria del alma antes de olvidar su origen, y en ese instante Kael entendió. No había venido a descubrir un manuscrito prohibido, sino a despertar el mensaje que los dioses habían escondido dentro de su propio corazón. La llama blanca se acercó a él, envolviéndolo. Y en ese abrazo divino, Kael sintió que la frontera entre él y el universo desaparecía. Todo se volvió uno. Todo era Dios respirando en silencio. Kael ya no era Kael. Era la brisa que roza los mares, el fuego que despierta las montañas, el eco que vibra en el corazón de las estrellas. En ese instante de comunión absoluta, comprendió que todo lo que alguna vez existió estaba tejido con los mismos hilos invisibles de la conciencia divina. Vio el nacimiento del tiempo. El primer suspiro de la creación fue una nota de amor expandiéndose en espirales infinitas. Cada galaxia era un pensamiento, cada alma una chispa, cada destino un verso dentro de la poesía eterna de Dios. Y allí, en la vastedad de lo indescriptible, escuchó el lenguaje de la luz, no palabras, sino vibraciones que decían sin decir: «Tú también eres creador. No hay nada fuera de ti, porque tú estás en todo». El alma de Kael tembló. Por fin, entendía el secreto del éter. No era un poder reservado a los dioses, sino la conciencia de que todo ser es parte del todo. El manuscrito prohibido no era un libro oculto, sino el corazón humano olvidado de su verdad. Mientras flotaba en la inmensidad, Kael contempló las vidas que había vivido, los errores, las pérdidas, los amores, los silencios. Todo formaba parte de un solo propósito: recordarse. Cada lágrima había sido una semilla de sabiduría, cada herida, un portal hacia lo eterno. Y en medio de aquella revelación, una voz suave emergió del corazón del cosmos. El éter no se enseña, se siente, y cuando lo sientes, nunca más puedes separarte de él. Kael deseó quedarse allí para siempre, fundido con la respiración divina, pero el pulso del universo comenzó a cambiar. Una corriente cálida lo envolvió, arrastrándolo de nuevo hacia la materia. Era como si el mismo Creador le susurrara:
ahora lleva la luz de lo eterno al mundo de los hombres. Y entonces comprendió que el viaje no terminaba en la unión, sino en el regreso a la vida, a la carne, al tiempo, pero con el alma despierta. El amanecer lo recibió con un silencio distinto. El aire tenía un brillo leve, como si cada partícula recordara el instante en que fue creada. Kyle abrió los ojos lentamente, y el mundo parecía nuevo. Los colores eran más vivos, los sonidos más profundos, y el latido de su corazón era el mismo pulso que había sentido en el corazón del universo. Estaba recostado sobre la hierba, al borde de un valle cubierto por la neblina del alba. El lugar era el mismo en el que había comenzado su búsqueda, pero todo había cambiado. No porque el mundo fuera diferente, sino porque él lo veía con los ojos del alma despierta. Sus manos temblaban, no de miedo sino de reverencia. Podía sentir la vibración del viento, la respiración de la tierra, la conciencia silenciosa de cada hoja, moviéndose en armonía con lo invisible. Kyle intentó recordar lo que había visto más allá del velo: los guardianes, la luz, las revelaciones del éter, pero comprendió que no podía poner en palabras lo eterno. El conocimiento del alma no se narra, se vive. Cerró los ojos un momento. En el silencio, escuchó de nuevo la voz de Lumín, suave como una caricia. El éter no se busca en los cielos, Kyle. Habita en tu mirada, en tus gestos, en cada acto de amor que das sin esperar. Una lágrima rodó por su rostro. Ya no era el mismo. El hombre que había partido buscando respuestas había muerto en la luz, y en su lugar había nacido un alma consciente. Se incorporó lentamente, mirando el horizonte. El sol comenzaba a elevarse, derramando oro sobre las montañas, y en ese instante comprendió su propósito: llevar al mundo la memoria del éter, no con palabras, sino con su vida. Cada paso sería una oración, cada acción una semilla de luz, porque quien recuerda su origen ya no camina, florece. Y así, con el alma encendida, Kyle dio su primer paso hacia el nuevo día. Kyle caminó durante días por los caminos del mundo, con la sensación de que la tierra lo reconocía. Los árboles inclinaban sus ramas, los ríos murmuraban su nombre. Cada paso que daba parecía resonar en el corazón de la creación. Sin embargo, cuando llegó a los pueblos, la mirada de los hombres era distinta. Muchos lo miraban con desconfianza. Algunos se burlaban de su calma, de su forma de hablar con ternura sobre lo invisible. Otros lo escuchaban un momento y luego se marchaban, buscando respuestas en los templos del ruido y la prisa. Kyle no los juzgaba. Sabía que el alma humana teme a lo que no puede controlar y que el amor verdadero exige una rendición que pocos están dispuestos a dar. Así, comenzó a enseñar sin enseñar. Curaba con la mirada, consolaba con el silencio, sembraba paz con sus gestos. A veces bastaba con un abrazo para que alguien recordara que no estaba solo, que la chispa divina seguía viva en su interior. Los niños lo seguían, curiosos, fascinados por su serenidad. A ellos les contaba historias del viento y de la luz, de un reino donde cada alma era una estrella que aún no recordaba su brillo. Y en sus sonrisas, Kyle veía reflejado el mismo fuego que había visto en el corazón del éter. Una noche, al calor de una pequeña fogata, una anciana le preguntó: ¿qué viste allá donde fuiste? ¿Qué hay más allá de los dioses? Kyle sonrió y respondió con voz suave: no hay más allá. Todo está aquí, en este instante. El éter no es un lugar, es la mirada que reconoce a Dios en lo que toca. El fuego crepitó, y por un instante, el aire pareció vibrar con una quietud sagrada. Algunos lo entendieron, otros no. Pero todos sintieron que, en presencia de Kyle, algo antiguo dentro de ellos despertaba. Y así comenzó su misión silenciosa: recordarle al mundo lo que había olvidado. Sin templos, sin libros, sin promesas, solo con la verdad que nace del alma cuando ésta recuerda su origen.
El rumor de Cael se extendió como un suspiro entre los valles. Al principio, eran solo unos cuantos los que lo buscaban, almas cansadas, corazones heridos, peregrinos del silencio. Pero pronto, la noticia de aquel hombre que hablaba con la voz de la calma y curaba sin tocar, comenzó a recorrer los caminos. Algunos decían que traía sabiduría celestial, otros que su mirada podía revelar lo que dormía en el alma. Y aunque Cael no reclamaba nada para sí, la luz que emanaba de su presencia era imposible de ocultar. En poco tiempo, multitudes comenzaron a seguirlo. Venían buscando milagros, respuestas o simplemente el consuelo que sus palabras dejaban. Y Cael les hablaba del éter no como un secreto, sino como una memoria compartida. Les decía: no busquen a los dioses en el cielo, busquen en su interior, donde el amor respira sin nombre. El éter no pertenece a los elegidos, sino a todos los que se atreven a amar. Pero donde hay luz, las sombras se inquietan. Los sacerdotes de las ciudades comenzaron a murmurar. Sus templos, erigidos sobre el miedo, temblaban ante un mensaje que no necesitaba intermediarios. ¿Y si el hombre recordaba que era divino? ¿Y si comprendía que no necesitaba de otros para llegar a la verdad? Así surgieron las primeras voces de duda. Lo llamaron hereje, profanador, mensajero de un fuego antiguo. El mismo conocimiento que lo había elevado al cielo comenzó a levantar muros a su alrededor. Cael no respondió con ira. Sabía que la luz no lucha, solo ilumina. Y mientras los poderosos discutían su destino, él seguía hablando con los humildes, enseñándoles a escuchar el silencio, a mirar con el alma, a sentir el pulso de Dios en el aire que respiran. Una noche, mientras descansaba junto a un arroyo, Cael sintió un presentimiento. El viento cambió de tono. Los árboles parecían susurrar advertencias en su lenguaje de hojas. Algo se avecinaba. El éter estaba despertando en los corazones. Y los hombres del poder no lo permitirían fácilmente. Cael alzó la vista al cielo. La luna lo miraba en silencio. Y en su brillo, el reflejo de Lumín parecía susurrarle: no temas, Cael. La verdad no muere, solo se transforma. Y en ese instante, él comprendió que el verdadero desafío estaba por comenzar. El amanecer se tiñó de un silencio denso. Cael fue llamado ante el consejo de los altos sacerdotes del reino. Lo esperaban en un templo de piedra fría, iluminado por antorchas que parecían temblar al contacto con su presencia. Dicen que hablas en nombre de los dioses, dijo el sumo sacerdote, una voz envejecida por el poder. Que pretendes revelar lo que fue sellado. Cael lo miró con serenidad. No hablo en nombre de los dioses, respondió suavemente. Hablo en nombre del amor que ellos olvidaron. Un murmullo recorrió la sala. Los sacerdotes intercambiaron miradas cargadas de desconfianza. El conocimiento del éter fue prohibido, gruñó otro. Trae desequilibrio, confunde al hombre. Cael inclinó la cabeza en un gesto de respeto. El desequilibrio no lo causa la verdad, dijo, sino el miedo a ella. El éter no esclaviza, libera, y la libertad asusta a quien ha vivido del control. Las palabras resonaron como un eco que el templo no estaba preparado para escuchar. Uno de los guardianes se acercó, encadenándolo por los brazos. Pero Cael no opuso resistencia. Su mirada permaneció firme, luminosa, inquebrantable. No necesito defender lo eterno, susurró. Porque lo eterno no puede ser encerrado. El sumo sacerdote se levantó, alzando su voz con ira contenida. ¿Qué pretendes? ¿Sembrar el caos? ¿Hacer que el hombre crea que es igual a los dioses? Cael lo observó con compasión profunda. No somos iguales a ellos, dijo. Somos parte de ellos, y mientras sigamos negando esa unión, seguiremos viviendo en sombras, creyendo servir a la luz. Por un instante, el silencio fue absoluto. Algunas antorchas se apagaron sin viento. La atmósfera del templo se volvió espesa,
cargada de una energía invisible que parecía reconocer la verdad pronunciada. Uno de los sacerdotes dio un paso atrás, con miedo en los ojos. Otro comenzó a temblar. Kael alzó apenas su voz y sin gritar dijo: «El éter no necesita que lo crean. Vive en cada respiración. Si me destruyen, solo volverá al aire que los rodea, al fuego que los calienta, al corazón que todavía ama». Y entonces comprendieron que el poder no podía tocarlo, que la luz que lo habitaba no era de este mundo. Mientras los guardianes lo llevaban fuera, Kael caminó con calma, y a cada paso, las cadenas parecían perder peso, como si la materia misma reconociera en él algo más antiguo que el miedo. El pueblo lo miraba desde las calles, en silencio, y sin saber por qué, muchos comenzaron a llorar. No de tristeza, sino de recuerdo, porque algo dentro de ellos, algo dormido por siglos, comenzaba a despertar. El calabozo era oscuro, húmedo y estrecho. Las paredes respiraban el olor del tiempo detenido. Kael permanecía sentado con las manos encadenadas, mientras un hilo de luz se filtraba por una grieta en el techo, bañando su rostro. No había miedo en él, solo una profunda quietud. Cada respiración era una oración, cada silencio, una conversación con lo invisible. Pasaron los días. Los guardias lo observaban con desconcierto. No pedía agua, no dormía, y sin embargo, su cuerpo parecía más vivo que nunca. Una noche, uno de ellos se acercó conmovido. «¿Quién eres realmente?», preguntó en voz baja. Kael levantó la mirada y sonrió. «Soy lo mismo que tú», respondió. «Solo que recordé». El guardia no entendió, pero sintió un escalofrío recorrerle el alma. Esa noche, soñó con un campo de luz, con un sol que no quemaba, sino que abrazaba. Al despertar, lloró sin saber por qué. Al amanecer, algo cambió. El aire en la prisión se volvió distinto, más liviano. Los prisioneros comenzaron a sentir una calma inexplicable, y algunos, enfermos desde años, despertaron sin dolor. Incluso las piedras parecían brillar con un reflejo tenue, como si recordaran que también eran parte del éter. Los rumores se esparcieron rápidamente. «El prisionero irradia luz. Los muros tiemblan cuando ora. Las flores crecen en el suelo de su celda». Los sacerdotes ordenaron silencio, pero el pueblo no pudo callar lo que sentía. Cada corazón tocado por Kael comenzó a recordar la chispa que él había despertado. En los mercados, en las casas, en los templos, las personas empezaron a mirar el mundo con otros ojos. Los niños hablaban de sueños luminosos. Los ancianos lloraban sin tristeza, diciendo que el aire tenía sabor a eternidad. Y entonces, una noche, mientras Kael meditaba en la penumbra, la voz de Lumín regresó, más brillante que nunca. «No hay prisión que encierre la verdad. Has cumplido tu propósito, Kael. El éter vuelve a fluir entre los hombres». Las cadenas se deshicieron como polvo de oro. Las paredes comenzaron a brillar con una luz blanca y suave. Los guardias, al verlo, cayeron de rodillas, no por miedo, sino por asombro. Kael se puso de pie, libre al fin. Pero no escapó, solo levantó las manos y dijo con serenidad: «No he venido a huir, he venido a recordarles que todos somos parte del mismo resplandor». Y en ese instante, el templo, la ciudad, el valle entero, fueron envueltos por una claridad que ningún ojo humano había visto jamás. La luz no se detuvo en Kael. Fluyó por las calles, los mercados, los hogares, los campos, las montañas cercanas. Era un río invisible, suave y poderoso, que despertaba la memoria dormida en cada corazón. Los niños reían con asombro, los ancianos lloraban de emoción. Los hombres y mujeres cansados de la vida sentían un calor desconocido, como si el universo les abrazara directamente. El rumor de la transformación se extendió más rápido que el viento. Aquellos que antes se habían reído o temido, comenzaron a recordar. Recordaron la chispa olvidada en sus almas,
la melodía antigua que resonaba antes del tiempo. El miedo comenzó a ceder ante la certeza de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Incluso los sacerdotes que lo habían encarcelado sintieron la vibración del éter atravesar sus cuerpos. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron en silencio, y algunos simplemente se marcharon, incapaces de resistir la verdad que no podían negar. Kael se detuvo en el centro de la ciudad. Alzó los brazos hacia el cielo, y la luz lo envolvió completamente, reflejando en él la vibración del éter que ahora se respiraba en cada ser. Y en ese instante, escuchó todas las voces al unísono, no como un coro humano, sino como la canción del universo entero. Recordamos quiénes somos, recordamos la luz que nunca se extinguió. La ciudad vibró como un corazón latiendo al compás del cosmos. Las paredes de los templos, los puentes, los caminos, todo parecía resonar con la misma frecuencia. El éter no era ya un secreto, era un recuerdo colectivo que nadie podía ignorar. Kael comprendió entonces que su misión no había sido despertar a los pocos que lo seguían, sino iniciar un despertar que fluyera como un río entre millones de almas. El éter no podía ser poseído ni prohibido, solo podía ser sentido, compartido y recordado. El cielo se tiñó de un azul más profundo, y la luz de las estrellas pareció inclinarse hacia la ciudad. Era como si el universo entero celebrara que su hijo, la humanidad, comenzaba a recordar quién realmente era. Y en medio de esa claridad, Kael sonrió, porque comprendió la verdad que todo buscador anhela. El origen de todo no está perdido, solo dormido. Y ahora despertaba. Kael se elevó sobre la ciudad, ya no como hombre, sino como un reflejo de la vibración del éter que ahora recorría cada ser. Podía ver los corazones abiertos, las manos extendidas, las lágrimas de reconocimiento y la sonrisa silenciosa de quienes recordaban su origen. El mundo entero parecía latir al compás de un único corazón. Cada vida era una nota en una sinfonía eterna. Cada pensamiento, un destello de la conciencia del todo. En lo profundo, Kael sintió la mirada de Lumín y de todos los guardianes. El tercer, el cuarto, el quinto. Todos estaban presentes, no con forma, sino con la presencia pura de aquello que trasciende el tiempo y la forma. Era como si los cielos mismos celebraran el despertar de la humanidad. «Has cumplido más de lo que imaginabas», susurró la voz del éter dentro de él. «La chispa que tú sostienes ha despertado el fuego que dormía en millones de almas». Y mientras Kael descendía nuevamente entre la gente, comprendió la magnitud de su misión. No se trataba de enseñanzas, ni de milagros, ni de dogmas. Se trataba de recordarles a todos que ellos siempre fueron luz, que nunca estuvieron separados del origen. Los últimos murmullos de miedo se disolvieron frente a la certeza que vibraba en cada ser. El éter no había sido conquistado ni detenido. Era vida, amor, conciencia. Un río invisible que fluye eternamente, incluso cuando los hombres lo olvidan. Kael posó la mirada en cada rostro, sin palabras. Y, en ese silencio lleno de significado, todos lo comprendieron. El universo siempre los sostuvo, siempre los escuchó, siempre los amó. La ciudad, la tierra, el aire y las estrellas parecieron inclinarse en un mismo gesto de reverencia. El éter no estaba en un manuscrito prohibido, ni en templos, ni en cielos lejanos. Estaba en ellos, y ellos finalmente lo recordaban. Kael cerró los ojos un instante y sonrió. Sabía que este despertar apenas comenzaba. El origen de todo había vuelto a fluir entre los hombres. Y nada, ni nadie, podría detenerlo jamás. Kael permaneció un momento en silencio, contemplando la ciudad bañada en luz. No era su luz ni la de los hombres. Era la de la conciencia que despierta, la que siempre ha estado allí, aguardando a ser recordada. El éter no era un secreto, ni un poder prohibido. Era la memoria del universo latiendo en cada corazón. La canción eterna que une lo finito con lo infinito.
Al mirar a los ojos de quienes lo rodeaban, Kael vio la chispa que siempre estuvo allí. Temor convertido en amor, dudas transformadas en certeza, soledad disuelta en unidad. Y comprendió algo fundamental. El despertar del éter no dependía de él, sino de la voluntad de cada alma de recordar quién es realmente. Se inclinó suavemente, sin imponerse, y dejó que la energía fluyera. Cada gesto suyo era un puente, cada mirada, un recordatorio. El mundo respiraba diferente. El aire, la tierra, los ríos y el cielo parecían susurrar: «Bienvenidos de nuevo a casa». Kael supo entonces que su viaje no terminaba aquí, que la semilla del éter seguiría creciendo en cada corazón, expandiéndose más allá de fronteras, más allá del tiempo, más allá de la forma. Y aunque los hombres olvidaran, la luz volvería a surgir, siempre, porque el origen de todo no puede perderse, solo espera ser recordado. Antes de desaparecer entre la multitud, Kael dejó un último mensaje, no con palabras, sino con la vibración de su ser. Recuerden siempre que son luz, que son eternos, que son uno con el todo. El éter no está en libros ni en cielos lejanos, está en ustedes y siempre los ha acompañado. Y mientras la ciudad continuaba su vida, un nuevo amanecer iluminaba cada rostro, porque el despertar del éter no era un evento pasajero, era el nacimiento de una humanidad que finalmente recordaba su origen divino. El universo respiró profundo y Kael sonrió, sabiendo que la historia de los hombres y la luz apenas comenzaba. Hoy hemos viajado juntos al corazón del éter, al lugar donde todo nace y todo se recuerda. Hemos visto que el poder más grande no está en secretos prohibidos ni en templos lejanos, sino en cada uno de nosotros. Recuerda que dentro de ti existe esa chispa eterna, la luz que nunca se apaga, la fuerza que une lo visible con lo invisible, la memoria de tu origen divino. Cada pensamiento, cada acción, cada gesto de amor es parte de ese éter que nos conecta a todos. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes quedarse solo contigo. Comparte este video con alguien que necesite recordar su luz. Y suscríbete al canal para continuar juntos este viaje de despertar y esperanza, donde cada historia nos acerca un poco más a lo que realmente somos. Almas infinitas conectadas por amor. El éter vive en ti, y hoy, más que nunca, está despertando.